Mi novia publicó una foto con su jefe en un motel y escribió: ahora me toca a mí pagar mi parte, después de decir que solo iría a una junta de trabajo. Dijo que era una broma, pero ya era demasiado tarde. Nunca imaginé que una relación pudiera terminar por una publicación de apenas unos segundos. Ni siquiera fue porque encontrara a Gabriela con otra persona. Fue porque ella misma decidió compartir algo que destruyó por completo la confianza que existía entre nosotros. Y lo peor de todo es que, cuando intentó explicarlo, ya era demasiado tarde. Me llamo Donovan y salí con Gabriela durante poco más de un año. Nuestra relación, hasta ese momento, había sido bastante estable. No éramos la pareja perfecta, pero tampoco vivíamos discutiendo. Teníamos desacuerdos normales, como cualquier pareja, y siempre intentábamos resolverlos hablando. Había algo que siempre admiré de ella. Era una persona muy dedicada a su trabajo. Le gustaba hacer las cosas bien, quedarse un poco más cuando era necesario y aprender todo lo posible para crecer dentro de la empresa. Muchas veces llegaba cansada a casa después de reuniones largas o de cerrar algún proyecto importante, y yo siempre trataba de apoyarla. Nunca tuve problemas con que conviviera con sus compañeros de trabajo. Mucho menos con su jefe. De hecho, lo conocía de vista porque en un par de eventos de la empresa tuve oportunidad de saludarlo. Siempre fue amable conmigo y jamás tuve motivos para desconfiar de él. Gabriela incluso me hablaba de él con frecuencia. Decía que era muy exigente, pero también justo. Que gracias a él había aprendido muchas cosas dentro de la empresa y que confiaba bastante en su trabajo. Jamás interpreté esas conversaciones como una señal de alarma. Un martes por la mañana, mientras desayunábamos, me comentó algo que parecía completamente normal. Hoy probablemente llegue tarde. Le pregunté por qué. Tenemos una reunión con mi jefe para revisar unos presupuestos antes de presentarlos a dirección. Asentí. ¿Será en la oficina? No exactamente. Me explicó que varios integrantes del equipo estarían trabajando durante el día en distintas áreas y que habían reservado un salón privado en un restaurante para poder revisar toda la información con tranquilidad mientras cenaban. No me pareció extraño. En muchos trabajos es común cerrar reuniones importantes fuera de la oficina. ¿A qué hora calculas terminar? Pensó unos segundos. No lo sé. Tal vez 10 u 11 de la noche. Está bien. Avísame cuando salgas. Sonrió. Claro. Nos despedimos como cualquier otro día. Jamás imaginé que esa conversación sería la última completamente normal que tendríamos. Durante la tarde seguimos hablando por mensajes. Nada fuera de lo habitual. Ella me preguntó cómo iba mi trabajo. Yo le envié una fotografía del almuerzo. Incluso bromeamos sobre quién llegaría más cansado a casa. Todo parecía completamente normal. Alrededor de las 7 de la noche recibí una notificación de una historia que Gabriela había publicado. La abrí por simple curiosidad. Era una fotografía tomada desde una mesa bastante grande. Había 2 computadoras portátiles abiertas. Varios documentos impresos. Calculadoras. Carpetas. Tazas de café. Y una libreta llena de anotaciones. En una esquina de la imagen aparecía parcialmente su jefe revisando unos papeles. La descripción decía: jornada larga, pero ya casi terminamos. Sonreí. Pensé que, efectivamente, estaba trabajando. Incluso le respondí la historia. Mucho ánimo. Ella reaccionó con un corazón. No le di más importancia. Continué con mis cosas. Aproximadamente una hora después estaba viendo una serie cuando el teléfono volvió a vibrar. Otra historia publicada por Gabriela. La abrí casi por costumbre. Y sentí que el estómago se me hizo un nudo. Era un espejo. Un espejo enorme. Los que suelen encontrarse en habitaciones de motel. La fotografía era claramente un selfie. Gabriela aparecía frente al espejo cubriéndose parcialmente el rostro con el teléfono. A su lado estaba su jefe. Sonriendo. Detrás de ellos se alcanzaba a distinguir una cama perfectamente tendida. Una pequeña mesa.
y parte de la decoración de la habitación. Lo que terminó de congelarme fue el texto que ella misma escribió sobre la imagen. Ahora me toca a mí pagar mi parte. Me quedé inmóvil. Pensé que había entendido mal. Volví a verla. Amplié la imagen. Intenté encontrar cualquier explicación lógica. Pero cuanto más la observaba, peor se veía todo. No era una fotografía tomada por otra persona. No era una imagen enviada por alguien más. Era una historia publicada directamente desde su propia cuenta. Mi teléfono comenzó a vibrar casi de inmediato. No porque ella me llamara, sino porque varios amigos que seguían a Gabriela también habían visto la publicación. Uno de ellos me escribió: ¿Ya viste la historia de Gaby? Otro preguntó: Espero que sea una broma. Después comenzaron a llegar capturas de pantalla. Algunas personas ya estaban comentando la publicación. Otros simplemente enviaban signos de interrogación. Mi cabeza iba demasiado rápido para pensar con claridad. Lo primero que hice fue llamarla. Sonó varias veces. No respondió. Volví a marcar. Esta vez contestó. Su voz sonaba completamente normal. Hola. No perdí tiempo. ¿Qué demonios acabas de publicar? Hubo un breve silencio. ¿De qué hablas? De la historia que acabas de subir. Pasaron unos segundos. Escuché cómo dejaba de hablar con alguien que estaba cerca de ella. Después respondió. Espera. Su tono cambió. ¿La del espejo? Sí, esa. Volvió a guardar silencio. ¿Qué tiene? No podía creer la pregunta. ¿Qué tiene? Respiré profundamente intentando mantener la calma. Gabriela, acabas de publicar una fotografía en una habitación de motel junto a tu jefe diciendo ahora me toca a mí pagar mi parte. Escuché un pequeño suspiro. Ay. Como si recién hubiera entendido el problema. No empieces. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no empiece? No es lo que parece. Sentí que la paciencia comenzaba a desaparecer. Entonces explícame exactamente qué parece. Ella tardó unos segundos en responder. Terminamos la reunión. Hasta ahí todo coincidía con lo que me había dicho antes. Esperé que continuara. ¿Y después? Hizo otra pausa. Fuimos a dejar unas cosas. No respondí. Porque esa explicación no respondía absolutamente nada. ¿A un motel? Otra pausa. Sí. La respuesta me dejó completamente desconcertado. Esperaba cualquier cosa menos que confirmara eso con tanta naturalidad. ¿Por qué terminaron en un motel? Escuché que respiró profundamente. ¿Por qué? Se quedó callada otra vez. Yo ya empezaba a perder la paciencia. Gabriela. Finalmente respondió. Mi jefe tenía que recoger unos documentos que había dejado ahí por un evento de trabajo de hace unos días. Parpadeé varias veces. No sabía si realmente esperaba que creyera semejante explicación. ¿Documentos? Sí. ¿En un motel? Sí. Sentí que aquella conversación se estaba volviendo absurda. ¿Y también era necesario tomarse una selfie frente al espejo? No respondió inmediatamente. Solo escuché otro largo silencio. Entonces pregunté lo único que realmente importaba. ¿Qué significa ahora me toca a mí pagar mi parte? Del otro lado de la llamada ya no hubo una respuesta inmediata. Solo silencio. Un silencio que empezó a decir mucho más que cualquier explicación que pudiera darme. Me quedé en silencio esperando una respuesta. No porque creyera que existía una explicación lógica, sino porque quería escuchar qué iba a decir después de haber publicado algo así. Finalmente habló. Es una broma interna. Fruncí el ceño. ¿Una broma interna? Sí. ¿Entre quiénes? Entre mi jefe y yo. Sentí un vacío en el estómago. No era precisamente la respuesta que esperaba escuchar. ¿Qué clase de broma implica publicar una foto en un motel diciendo que ahora te toca pagar tu parte?
Ella soltó un suspiro. No lo estás entendiendo. Entonces explícamelo. Guardó silencio unos segundos. Después cambió completamente la versión. Bueno, realmente fue un reto. La interrumpí de inmediato. Hace un minuto dijiste que era una broma interna. ¿Ves qué? Titubeó. Fue una broma que terminó siendo un reto. Aquello solo empeoraba las cosas. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es verdad? No respondió. Mientras esperaba escuché el sonido de varias conversaciones de fondo. Parecía que seguían en el mismo lugar. De pronto vi que la historia desapareció de su perfil. La acababa de borrar. Sentí todavía más rabia. ¿Por qué la borraste? Porque sabía que ibas a malinterpretarla. Negué con la cabeza aunque ella no pudiera verme. No, Gabriela. La borraste porque te diste cuenta de cómo se veía. No. Sí. Mi voz comenzaba a endurecerse. Si de verdad era una broma tan inocente, la habrías dejado publicada. Ella volvió a suspirar. No quería problemas. Pues entonces explícame por qué te prestas para hacer ese tipo de cosas. No respondió. Continué. ¿Qué necesidad había de entrar a una habitación de motel? Silencio. ¿Qué necesidad había de tomarse una fotografía? Más silencio. ¿Qué necesidad había de escribir exactamente ese texto? Seguía sin responder. Entonces noté que su respiración comenzaba a acelerarse. Donovan. Su voz cambió por completo. No. No lo hagas. Fruncí el ceño. ¿No haga qué? Ella respondió con evidente nerviosismo. No saques conclusiones todavía. En ese mismo instante ocurrió algo que jamás olvidaré. Escuché otra voz. Una voz masculina. Muy cerca de ella. No parecía alguien que estuviera a varios metros. Sonaba prácticamente a su lado. Bro. Hubo una pequeña risa. Estamos algo ocupados, ¿sabes? Sentí como mi cuerpo entero se tensaba. La voz continuó hablando. ¿Puedes dejarla tranquila? Volvió a reír. Ya casi terminábamos. Hizo una breve pausa. Y añadió con un tono burlón. Por cierto. Se mueve muy bien. Sentí que la sangre me hervía. Inmediatamente escuché un pequeño forcejeo. Dame eso. Era Gabriela. Su voz sonaba desesperada. Después volvió a hablarme. Amor. Respiraba agitadamente. No le creas. Él es así. Siempre hace ese tipo de bromas. No le hagas caso. Hubo otro silencio. Amor. ¿Sigues ahí? No respondí. No tenía absolutamente nada que decir. Simplemente colgué la llamada. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. No lloré. No grité. Solo sentía una enorme decepción. Quizá el jefe realmente estaba bromeando. Quizá no. En ese momento dejó de importar. Lo verdaderamente importante era que mi novia estaba en una habitación de motel con un hombre que se sentía con la suficiente confianza para hablarme de esa manera. Y eso, por sí solo, era suficiente para mí. Respiré hondo. Me levanté del sofá. Y tomé una decisión. Si Gabriela ya no iba a volver a vivir conmigo, sus cosas tampoco tenían por qué seguir ocupando espacio en mi casa. Comencé a guardar toda su ropa en cajas. Después los zapatos. Los productos de maquillaje. Los libros. Los cargadores. Las pequeñas decoraciones que había llevado meses atrás. No rompí absolutamente nada. No quería vengarme destruyendo sus pertenencias. Simplemente quería que, cuando regresara, entendiera que esa casa ya no era su hogar. Cuando terminé, bajé todas las cajas y las dejé junto a la entrada del edificio, en una zona protegida donde los residentes acostumbraban dejar paquetes para recogerlos después. Le envié un único mensaje. Tus cosas están afuera. No vuelvas a entrar a mi casa. No respondió.
Apagué el teléfono. Pero, conforme avanzaba la noche, una idea comenzó a dar vueltas en mi cabeza. Había algo que no dejaba de parecerme extraño. Si el jefe tenía tanta confianza para hablarme de esa forma, ¿cómo sería realmente fuera del trabajo? Recordé que, durante una comida de la empresa meses atrás, alguien comentó que él estaba casado. No conocía a su esposa. Ni siquiera recordaba su nombre. Pero sí sabía que existía. Abrí nuevamente las redes sociales. Busqué el perfil del jefe. Era privado. Sin embargo, entre las fotografías donde aparecía etiquetado encontré varias imágenes familiares. No tardé mucho en localizar el perfil de su esposa. Durante varios minutos dudé. No sabía si debía involucrarla. Pero después recordé la fotografía. Recordé el motel. Recordé la llamada. Y, sobre todo, aquella frase. Se mueve muy bien. Finalmente reuní todas las capturas que tenía. La historia del motel. El texto que había publicado Gabriela. Y la conversación donde ella intentaba justificarlo. Le envié todo mediante un mensaje privado. No escribí insultos. No hice acusaciones. Solo agregué una línea. Creo que usted merece ver esto. Pensé que quizá nunca respondería. Pero menos de 20 minutos después recibí una notificación. Había leído el mensaje. No dijo absolutamente nada. Solo respondió. Gracias. Eso fue todo. La noche terminó así. O al menos eso creía. A la mañana siguiente mi teléfono comenzó a llenarse de notificaciones. No eran mensajes de Gabriela. Eran personas compartiendo publicaciones de la esposa del jefe. Entré a su perfil. Lo primero que vi fue un largo comunicado público. No hablaba de Gabriela. Ni siquiera mencionaba el motel. Hablaba directamente de su esposo. Y de todo lo que, según ella, llevaba años ocultando. Publicó capturas de conversaciones. Documentos. Correos electrónicos. Archivos. Incluso fotografías de carpetas y estados de cuenta. Afirmaba que había guardado toda esa información durante mucho tiempo porque sospechaba que algún día necesitaría protegerse si él la traicionaba. Según las pruebas que mostraba, acusaba a su esposo de participar en evasión de impuestos, uso de facturas falsas y otras irregularidades relacionadas con la empresa. También aseguraba que había conservado esa evidencia precisamente por si algún día él intentaba perjudicarla o le era infiel. En cuestión de horas, aquellas publicaciones comenzaron a compartirse por todas partes. Los comentarios no dejaban de aumentar. Algunos empleados reconocían ciertos documentos. Otros decían que aquello podía convertirse en un problema enorme para la empresa. Y mientras veía todo aquello, comprendí que una simple historia de unos segundos había terminado desencadenando consecuencias que ninguno de los involucrados había imaginado. Apenas unas horas después de que la esposa de su jefe publicara toda aquella información, mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. No eran amigos. No era mi familia. Era Gabriela. La primera llamada la dejé pasar. Después vino una segunda. Luego una tercera. Al final decidí contestar, no porque quisiera arreglar las cosas, sino porque imaginé que, si no lo hacía, seguiría llamando todo el día. Ni siquiera me dejó hablar. ¿Qué demonios hiciste? Su voz sonaba completamente alterada. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Respiré con tranquilidad. ¿A qué te refieres? No te hagas el inocente. Escuché que respiraba con dificultad. Le mandaste las capturas a la esposa de mi jefe. Sí. Hubo unos segundos de silencio. Después comenzó a levantar todavía más la voz. ¿Estás loco? No. ¿Sabes todo el problema que provocaste? La interrumpí. No. Lo provocaron ustedes. Solo era una broma. Negué con la cabeza. No. Sí lo era. No. Mi respuesta fue exactamente la misma. Una broma no consiste en publicar una fotografía en un motel con tu jefe mientras escribes ahora me toca a mí pagar mi parte.
Ella soltó un grito de frustración. Era un reto. También dijiste que era una broma interna. Silencio. Después dijiste que solo habían ido por documentos. Más silencio. Y luego tu jefe tomó el teléfono para decirme que ustedes estaban ocupados y que te movías muy bien. No respondió. Continué. ¿Cuál de todas esas versiones era la verdadera? Solo escuché su respiración. Finalmente dijo. No tenías derecho. Claro que sí. Respondí con calma. Su esposa tenía derecho a saber dónde estaba su marido y cómo se comportaba. Aquellas palabras parecieron hacerla explotar. Y arruinaste su matrimonio. No. Sí. El que arruinó ese matrimonio fue él. Ella permaneció callada. Esperé unos segundos. Después dije lo único que realmente importaba. Gabriela. Su voz sonó mucho más baja. ¿Qué? Lo nuestro terminó para siempre. Volvió el silencio. No puedes hacerme esto. Ya está hecho. ¿Podemos hablar? No. ¿Podemos arreglarlo? No. Su voz comenzó a quebrarse. Solo fue una tontería. Quizá. Respondí. Pero fue suficiente para que entendiera que ya no quiero compartir mi vida contigo. Escuché cómo empezaba a llorar. Por favor. Te deseo lo mejor. Hice una pausa. Pero conmigo ya no. Colgué. Y esa fue la última conversación real que tuvimos. Pensé que ahí terminaría toda la historia. Me equivoqué. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Las publicaciones de la esposa de su jefe comenzaron a hacerse cada vez más conocidas. Algunas personas que trabajaban en la empresa empezaron a comentar de forma anónima que varias de las prácticas descritas coincidían con cosas que llevaban tiempo sospechando. Después aparecieron investigaciones internas. Auditorías. Revisión de contratos. Cada día salía una noticia distinta. Aunque yo ya no hablaba con Gabriela, varias personas del mismo círculo de amigos seguían contándome lo que ocurría. Me enteré de que ella también había sido llamada para declarar dentro de la investigación de la empresa. No porque alguien afirmara que ella hubiera organizado todo, sino porque aparecía en varios procesos administrativos relacionados con el departamento donde trabajaba su jefe. Con el paso de las semanas la situación empeoró todavía más. Las autoridades comenzaron a revisar distintas operaciones de la empresa relacionadas con las irregularidades denunciadas por la esposa del jefe. Las investigaciones siguieron avanzando. Varios directivos fueron separados temporalmente de sus cargos mientras se revisaba la documentación. El ambiente dentro de la empresa se volvió insostenible. Muchos empleados decidieron renunciar. Otros fueron despedidos conforme se reducían las operaciones. Finalmente, meses después, la empresa dejó de funcionar como lo había hecho hasta entonces y terminó cerrando tras la acumulación de problemas financieros y legales derivados de las investigaciones. Gabriela perdió su empleo junto con muchas otras personas. No me alegró saberlo. Una cosa era terminar una relación. Otra muy distinta disfrutar las desgracias ajenas. Simplemente seguí con mi vida. Pensé que, ahora sí, todo había terminado. Pero todavía faltaba un último intento por perjudicarme. Unas semanas después recibí una notificación legal. Gabriela había presentado una denuncia en mi contra afirmando que durante la relación había sufrido malos tratos. Cuando leí el documento me quedé completamente sorprendido. Las acusaciones no tenían nada que ver con la realidad. Nunca la golpeé. Nunca la amenacé. Nunca existió un solo episodio de violencia física. Consulté inmediatamente con un abogado. Revisamos toda la situación. Él me pidió que reuniera cualquier conversación, fotografía o mensaje que pudiera ayudar a demostrar cómo había sido realmente nuestra relación. No hizo falta demasiado. Durante la revisión quedó claro que no existían pruebas que respaldaran las acusaciones. No había informes médicos. No había denuncias previas. No había mensajes donde ella hablara de esos supuestos hechos.
Tampoco testigos que confirmaran su versión. Mientras tanto, si existían conversaciones donde ella intentaba convencerme de regresar y pedía otra oportunidad después de nuestra ruptura. Con el paso del proceso, las acusaciones no pudieron sostenerse. Finalmente el asunto fue archivado por falta de elementos que las respaldaran. Cuando recibí esa noticia sentí un enorme alivio. No porque quisiera ganarle a Gabriela, sino porque comprendí que aquella etapa de mi vida realmente había terminado. Con el tiempo varios amigos me preguntaron si me arrepentía de haber enviado aquellas capturas. Siempre respondí lo mismo. No fui yo quien publicó una fotografía en un motel. No fui yo quien escribió aquel mensaje. No fui yo quien decidió convertir algo tan delicado en una supuesta broma para las redes sociales. Cada persona tomó sus propias decisiones. Y cada decisión terminó teniendo consecuencias. Yo solo aprendí una lección que jamás volveré a olvidar. La confianza tarda mucho tiempo en construirse. Pero basta una sola publicación para destruirla por completo. Y cuando alguien intenta convencerte de que debes aceptar cualquier falta de respeto porque solo era una broma, lo mejor es recordar que el respeto nunca debería depender de una explicación posterior. Algunas bromas simplemente llegan demasiado tarde para poder reparar el daño que ya causaron.